Un hombre llamado Carl era conocido como la sombra más útil de la familia Cooper. Sin embargo, fue acusado de traición y el nuevo jefe ordenó su ejecución. Al escuchar eso, Carl apretó los dientes de furia. Sin dudarlo, se rebeló y levantó su espada contra el cuello del nuevo jefe, pero fue apuñalado y traicionado por la familia a la que servía. Rodeado, se preguntó si ese sería su final. Aún así, juró que, si existía una vida después de la muerte, los haría pedazos a todos. Poco después, Carl abrió los ojos. Sus sentidos estaban agurizados mientras analizaba el entorno a su alrededor. Aunque el lugar le resultaba familiar, había algo extraño. De repente, le arrojaron un balde de agua encima. Entonces, una criada le ordenó que se lavara porque alguien estaba por llegar. Al ver la mirada asesina en sus ojos, ella le dio una bofetada, pensando que solo era un niño rebelde. Confundido porque lo llamaban niño, Carl miró su reflejo en el agua. Al ver su rostro, soltó una risa baja. A pesar de que ahora parecía tener solo 3 años, había renacido. En su vida pasada, Carl era una sombra Cooper entrenada para misiones como asesinatos e incendios provocados. A cambio, la familia prometía riqueza y gloria. Por eso, muchos soportaban las dificultades sin quejarse. Despreciado como un hijo ilegítimo, Carl entrenó arduamente para superar sus límites, pero fue descuidado, así que asumió misiones para la familia, ejecutó enemigos y masacró ciudades enteras. Luchó batalla tras batalla. Con eso, conquistó muchas victorias y esperaba ser recompensado por la familia, pero, en vez de eso, fue acusado de traición y sentenciado a muerte. Además, el nuevo jefe reveló que había sido maldecido por un hechizo de sangre llamado Juramento de las Sombras. Explicó que la fuerza de Carl alimentaba al jefe de la familia, mientras que su dolor y herida solo la sentía él. En cuanto a la gloria y el dinero, no eran más que cebos para atraer a insectos como él. Al escuchar eso, Carl lanzó un ataque. Blandió su espada contra el jefe, pero al golpearlo, fue alcanzado por múltiples magias en respuesta. Al revertir el juramento, Carl logró restaurar sus poderes de Alan, pero eso le costó la vida. Ahora, en esta nueva vida, juró que no cometería el mismo error otra vez. En ese momento, su estómago rugió. Entonces notó un ratón cerca y por un instante pensó en comérselo al recordar que los roedores sabían mejor que la carne humana. De repente, alguien llegó llamándolo inútil. El hombre entonces le informó que Alan quería verlo. Al escuchar eso, Carl recordó que ese era el momento en que se convertiría en una sombra, pero la iniciación maldita lo dejaría sin recuerdos. Al darse cuenta de eso, Carl mordió la mano del hombre. El hombre respondió preguntando si él era algún tipo de perro. Aún así, él y los demás se negaron a dejar que el chico actuara con tanta arrogancia. Uno de ellos atacó, pero Carl esquivó rápidamente el golpe y le quitó la espada al hombre. Sin dudarlo, le cortó el brazo al agresor. Al ver eso, el otro se quedó impactado de que alguien tan joven pudiera empuñar una espada. Por otro lado, Carl sonrió para sí mismo. El camino de la venganza ahora estaba abierto. El juramento de las sombras usaba una magia de sangre prohibida para vincular una sombra con una sola gota de sangre. Una vez vinculado, la sombra asumía el dolor del maestro y le transfería cualquier fuerza adquirida. Debido a su crueldad, el imperio prohibió el juramento de las sombras y eliminó sus libros de hechizos. Ahora, en el presente, Carl observaba como el hombre de antes recibía una bofetada. El niño de 8 años, llamado Alan, entonces lo regañó por perder contra Carl y él se disculpó. Ignorándolo, Alan se acercó a Carl y lo reprendió por tocar a sus subordinados, pero Carl no mostró miedo. En respuesta, Alan dio la orden de arrojar a Carl a la mazmorra, pero antes de que los sirvientes pudieran actuar, alguien intervino. La madre de Alan, Cara, entonces dijo que las acciones de Carl eran resultado de negligencia y pidió paciencia hasta después de la ceremonia del juramento. También le recordó a su hijo que no olvidara sus palabras, y luego se acercó y le susurró su plan. Alan entonces observó a Carl y se sintió intrigado por la elección de su madre de convertirlo en su sombra. De todos modos, aceptó el deseo de su madre. Satisfecha, Cara dijo que se llevaría a los demás para evitar interrupciones. Con eso, ordenó que los sirvientes se retiraran, mientras los otros lanzaban hechizos de aislamiento sonoro. Después de eso, Alan llenó una copa y ordenó que los niños juraran lealtad a la familia Cooper como nuevos miembros del ejército de las sombras. En respuesta, los niños prometieron obedientemente dedicar sus vidas a la familia. Sin embargo, Carl solo miró la copa con una sonrisa y empezó a beberla. Momentos después, la copa cayó al suelo con un estruendo, mientras Carl y los otros niños se desplomaban. Entonces Alan se rió y los llamó tontos por confundir drogas con agua sagrada. Sin perder tiempo, derramó su propia sangre. Declaró que su fuerza sería suya y que sus cuerpos sentirían su dolor. Mientras hablaba, la sombra oscura bajo sus pies se extendió. Luego, envolvió a Carl y a los demás. Poco después, el poder recorrió el cuerpo de Alan, quien planeaba contárselo a su madre. Pero, al darse la vuelta para llamarla, un chasquido agudo surgió de su rodilla. En el suelo, se dio cuenta de que ya no podía mover las piernas. El pánico se apoderó de él cuando temió que eso fuera un efecto secundario del juramento de las sombras que su madre nunca había mencionado. Aún así, la llamó desesperadamente, pero alguien lo llamó cobarde por esconderse detrás de su madre. La persona también añadió que ella no lo escucharía, debido al hechizo de aislamiento sonoro. Al mirar hacia atrás, Alan se quedó impactado al ver a Carl. Entonces le preguntó cómo era posible que Carl estuviera despierto y supiera del juramento, pero Carl afirmó que sabía mucho más. Por eso, preguntó cómo reaccionaría Alan ante un juramento de las sombras invertido. Dicho esto, sacó su espada y la clavó en el suelo. En respuesta, Alan se sujetó el pecho con dolor y exigió saber qué había hecho Carl. Al oír eso, Carl recordó haber sacrificado todo para recuperar su poder robado. Así que, en esta nueva vida, solo estaba devolviendo el favor. Afuera, un grito agudo resonó. Al escuchar que el hechizo había sido roto, Cara se preocupó por Alan. Esa noche, el mayordomo le contó a Cara que Alan solo se había desmayado por exceso de magia y dijo que el sirviente que rompió el hechizo sería ejecutado. Al oír eso, Cara ordenó que el cuerpo del sirviente fuera dado a los perros. Dejando eso de lado, el mayordomo dijo que Alan seguía distraído y que podría estar mentalmente sobrecargado. Mientras tanto, Alan sentía que algo había pasado, pero no lograba recordar qué era. De repente, su madre le acarició suavemente la cabeza. Luego le dijo que no se preocupara por las sombras. Sin embargo, Alan apartó su
mano de un manotazo y cuestionó su uso de la palabra preocupar. A continuación, declaró que era el futuro líder de la familia Cooper y dijo que todos habían nacido para morir por él. Cuando le preguntaron si estaba en lo cierto, Ara lo elogió y le ofreció una recompensa, lo que lo hizo feliz. Mientras tanto, Carl escuchó todo y pensó que era una lástima ese lazo tan fuerte entre ellos, porque a partir de ahora, Alan era su sombra. En su vida pasada, encontró un catálogo de magia de sangre con un juramento de las sombras. Lo entregó con orgullo, sin saber que era una víctima, pero más tarde usó sus secretos y lecciones del pasado para recuperar su fuerza. Ahora, todo lo que hacía falta era un poco de sangre para invertir el juramento de las sombras. Aún así, sabía que todavía era muy joven para enfrentarlos y necesitaba volverse más fuerte. Con eso en mente, recordó el primer paso. Era en las montañas volcánicas, un lugar de pruebas rigurosas de la familia Cooper para seleccionar sombras para el sacrificio. Como Prometeo, castigado por robar el fuego, la familia Cooper arrojaba a niños menores de 10 años a las montañas volcánicas. Allí, caminaban entre espinas mientras las águilas desgarraban su carne. Incluso muriendo, no podían detenerse hasta que uno llegara a la cima y recibiera la bendición de Griffin para un cuerpo irrompible. Ahora, en el presente, su entrenador, Enos, dijo que tenían 3 días para alcanzar el objetivo por cualquier medio. El único objetivo era sobrevivir y llegar a la cima de la montaña. También añadió que quien fallara o se rindiera sería ejecutado después de los 3 días, todo por su brillante futuro. Enos entonces tomó su silbato y dio la señal para que comenzaran. Sin embargo, Enos notó algo inusual. Vio que Carl estaba completamente tranquilo. Otro entrenador comentó que Carl era el hijo ilegítimo que había ofendido a Alan, y Enos lo recordó rápidamente. En ese momento, Carl empezó a escalar la montaña. Se rieron de su decisión de escalar en vez de seguir por la ladera y predijeron que caería hasta la muerte. Uno de los entrenadores incluso sugirió recoger su cuerpo de inmediato, pero Ann no detuvo. Dijo que se le había ocurrido algo gracioso, ya que era el momento de que alguien apareciera. Poco después, los niños vieron algo bajando la montaña y pensaron que solo era una águila. Pero, al verlo claramente, gritaron que era un monstruo. Mientras tanto, Carl finalmente llegó a la cima. Allí, fue recibido por Griffin, rodeado de los cuerpos de niños. Al notar a Carl, Griffin hundió aún más fuerte los dientes en uno de los cadáveres. Al mismo tiempo, Anna decidió usar a Griffin para deshacerse de Carl como castigo por ofender a Alan. Esperando agradar a Alan, preparó su arco y disparó una flecha directamente a Griffin. En respuesta, Griffin exigió saber quién había hecho eso. Al ver a Carl, ella se lanzó para matarlo, pero Carl saltó para evitar el ataque de Griffin. Usando la experiencia de su vida anterior, se aferró a Griffin. Mientras estaba sobre ella, sabía que para recibir su bendición, todo lo que necesitaba era domarla. Después de golpear la cabeza de Griffin, retrocedió y se dio cuenta de que no sería domada sin ser derrotada, ya que tenía una inteligencia similar a la humana. Sabiendo esto, Carl entendió que tendría que arriesgarse con una estrategia y avanzó de nuevo. Al intentar otro golpe, Griffin empezó a reunir poder en la boca. Luego, ella liberó todo en una explosión poderosa contra Carl. La fuerza del ataque lo lanzó hacia el borde del acantilado. Por suerte, logró sujetarse a tiempo. Al escalar de vuelta, recordó que tenía las habilidades, pero su cuerpo seguía siendo el de un niño de 3 años. Eso significaba que su cuerpo era demasiado pequeño y liviano para enfrentarse a Griffin de igual a igual. De repente, se le ocurrió una idea al divisar una cueva cercana. En ese momento, Griffin cargó otro ataque y lanzó una ráfaga de viento poderosa contra Carl. Al esquivar, Carl se dio cuenta de que el viento de Griffin se volvía más fuerte con cada soplido y subía de nivel 1 al 10. Si llegaba al nivel final, no habría forma de escapar. Pensando rápido, Carl ideó otro plan. Como no podía correr más rápido que el viento de Griffin, decidió usar la fuerza del ataque para lanzarse hasta la cueva. Tal como esperaba, el viento lo llevó directo hasta la entrada. En el aire, usó el juramento de las sombras para drenar el poder de Alan y salvar el suyo propio. En otra parte de la mansión, los sirvientes entraron en pánico cuando Alan se desmayó de nuevo. De vuelta en la montaña, Carl aterrizó con éxito dentro de la cueva. Sin dudarlo, corrió más adentro, pero Griffin lo siguió y le preguntó a dónde creía que iba. Cuando estaba a punto de atacarlo, se quedó paralizada de sorpresa. Allí, en los brazos de Carl, estaba su cría, llorando por ayuda. De repente, Carl explicó que sabía que las crías de Griffin no podían volar al nacer y aseguró que no tenía malas intenciones. Al contrario, dijo que podía curar sus alas y ayudarlo a volar, lo que sorprendió a Griffin. Sin embargo, Carl señaló que había una condición. Mientras tanto, afuera, Enos y el entrenador pensaron que Griffin se había comido a Carl y querían informar a Alan a cambio de una recompensa. Una voz respondió que él los enviaría y Griffin apareció detrás de ellos. En la cima de su cabeza estaba Carl, diciendo que tendrían que esperar a Alan en el infierno. Los dos hombres se quedaron atónitos e intentaron huir, pero Griffin rápidamente se los devoró a ambos. Después de eso, Griffin dijo que había cumplido su promesa y Carl respondió que el próximo destino era el lado norte de las montañas. Pronto llegaron a la tierra de piedra. Allí, Griffin dijo, Carl debe recuperar la espada de Perseo y la sangre curativa de Medusa, y él aceptó de inmediato. Pero, en el fondo, no tenía ninguna intención de ayudarla ni de recuperar la espada. Cuando Griffin abrió la entrada, Carl planeaba tranquilamente usar su poder para destruir la tierra de piedra. Inmediatamente, fueron recibidos por Medusa y las piedras. Griffin le preguntó a Carl si estaba tratando de engañarla, pero Carl solo respondió nervioso, pidiéndole que mirara hacia atrás. Allí, las estatuas de piedra empezaron a avanzar hacia ellos. Mientras Griffin luchaba, preguntó por qué las estatuas se habían despertado, pero Carl dijo que no los haría. A pesar de eso, Griffin continuó destruyendo las estatuas una por una. Sin embargo, los pedazos rotos empezaron a recomponerse y fusionarse en una sola entidad. Al ver esto, Carl reconoció que eran Dino, Indio y Ford, que le recordaban a las hermanas griegas. Así como Medusa, ellas eran hijas de Poseidón y tenían poder sobre el agua del mar. Entonces, Carl sugirió que huyeran. Mientras escapaban, Griffin le dijo a Carl que encontrara la espada y él respondió que ya la estaba buscando. Pero Griffin advirtió que el lugar se derrumbaría y morirían si se demoraban. Entonces Carl señaló una runa en la pared
pared e insinuó que podría ser la solución. Sin embargo, en realidad, planeaba dejar que el lugar se derrumbara y enterrara todo. Además, ya conocía un pasadizo secreto de su vida pasada para escapar. Fingiendo ayudar, le dijo a Griffin que la runa decía que había que quitar el ojo de arriba para detener los ataques. Griffin inmediatamente miró hacia arriba y vio el ojo. Sin dudarlo, se lanzó hacia él y lo quitó. Al pasar junto a los grises, empezaron a disolverse. Impresionada, Griffin comentó lo increíble que era aquello. Entonces Carl explicó que Perseo robó el ojo de los grises para encontrar a Medusa. Por eso, el ojo era su punto débil. Curiosa, Griffin preguntó si la runa mostraba la ubicación de la sangre y de la espada. En respuesta, Carl señaló en dirección a la espada. Tal como él había dicho, la espada de Perseo realmente estaba cerca. Carl reveló que Perseo usó la espada contra Medusa y que su sangre roja era venenosa, mientras que la verde podía curar. Pero Carl dijo que eso era solo una leyenda e insinuó un secreto más profundo, lo que despertó aún más la curiosidad de Griffin. Entonces, él reveló que cuando la espada de Perseo apareciera, la propia Medusa sería resucitada. Al ver a Medusa atacar a Griffin, Carl decidió dejarlas atrás, ya que, una vez activada, la estatua de Medusa no se detendría hasta ser decapitada con la espada de Perseo. Pero, cuando se dio la vuelta, notó algo detrás de sí y rápidamente esquivó la cola de Medusa. Después de aterrizar a salvo, la miró con desconfianza y se preguntó a dónde había ido Griffin. Para su sorpresa, Griffin se encogió y le entregó todo a él. Antes de que pudiera reaccionar, Medusa lanzó otro ataque. Mientras esquivaba, Carl se sintió agradecido de ya haber pasado por ese reino antes y aún tener opciones. Entonces pensó de inmediato en tomar el escudo de los caballeros de la mesa redonda. Con eso, podría reflejar la mirada de Medusa y reducir el riesgo de petrificación. También le serviría de protección contra su mirada directa. Entonces, corrió para buscarlo. En cuanto bloqueó el ataque de ella, el impacto lo lanzó lejos. Con eso, se dio cuenta de que el escudo por sí solo no era suficiente. Al mirar alrededor, vio que la salida secreta ya había sido destruida. Peor aún, su talento actual no era suficiente para empuñar la espada de Perseo. Aún así, pensó que tenía que intentarlo, así que corrió hacia la espada. Allí, extendió la mano para tomarla. Para su sorpresa, la levantó con facilidad. Atónito, se preguntó cómo era posible aquello. Mientras arrastraba la espada, todavía dudaba de que fuera lo suficientemente fuerte para usarla. De repente, recordó a Alan llamándolo simple clase de por atreverse a tocar la espada. También recordó que le habían robado su talento y lo habían ocultado con el hechizo de amnesia. Al recordar todo eso, Carl empezó a entender lo que realmente había sucedido. Allí, vio una tierra reclamando su espada como si le perteneciera. En ese momento, una ola de inmenso poder envolvió el cuerpo de Carl. Curiosa, Griffin se asomó para ver qué estaba pasando. Como resultado, se sorprendió. Al fin y al cabo, vio a Carl completamente ileso. Al mirar a sus ojos, lo vio decapitar a Medusa, y eso la llevó a llamarlo monstruo. Más tarde, mientras recogía la sangre de Medusa, Carl se dio cuenta de que su antiguo talento con la espada podría haber sido de nivel S, pero Harry robó su talento para Alan y borró sus recuerdos con una poderosa magia. Entonces Carl se rió de ese recuerdo, lo que despertó la curiosidad de Griffin sobre qué era lo que le divertía. En ese momento, Carl pensó que su familia era interesante, pero aún así seguiría adelante con su venganza. Al verlo reír de esa manera, Griffin decidió escapar discretamente, pero Carl, de repente, le ordenó que regresara. Entonces Griffin preguntó el motivo, confundida por su propio nerviosismo, pero Carl solo le preguntó si su cabeza estaba hecha de metal, lo que la dejó aún más desconcertada. Eventualmente, ella forzó el paso a través de las paredes que se desmoronaban. Al aterrizar, se dio cuenta de que Carl la había utilizado, pero permaneció en silencio por su cría. A medida que el reino colapsaba, el espíritu de la Medusa de piedra fue transferido a un escudo. Con eso, sus ojos brillaron intensamente. Más tarde, al regresar al dominio de Griffin, ella declaró formalmente que le concedería su título a Carl. Lo bendijo con un cuerpo irrompible, inmune a todos los ataques. Mientras su cuerpo se curaba, Carl sentía alivio por no tener que transferir más heridas a Alan y así evitar sospechas. Sin embargo, necesitaba ocultar su talento de espada de nivel S para no llamar la atención. Por ahora, le pidió a Griffin que le diera la sangre de Medusa a su cría para curar sus alas. Después de que la cría bebió del frasco, fue envuelta repentinamente por un aura brillante. Momentos después, sus alas estaban curadas y empezó a volar por primera vez. Pero Carl dijo que la cría seguiría siendo solo un pájaro tonto sin un maestro, lo que dejó a Griffin intrigada. Entonces Carl explicó que era un consejo sincero, ya que ella misma se había fortalecido al aceptar un maestro. Griffin estuvo de acuerdo, ya que su maestro solía alimentarla con cerebros humanos para fortalecer su cuerpo y dudaba que encontrara a otro como él. Pero de repente, alguien vino a su mente y llamó a Carl. Luego, le pidió a Carl que aceptara a su hijo como mascota, pero Carl ya sabía que la cría era excepcionalmente talentosa. Al darse cuenta de que ella había mordido el anzuelo, él aceptó, con la condición de que le entregara toda la información sobre Vlad Copper. Además, pidió información sobre la llave del santuario de sangre de la familia Copper. Más tarde esa noche, en la mansión, Hara se mostró sorprendida al notar que nadie sabía por qué Alan se había desmayado y preguntó cuánto tiempo duraría eso, pero el mayordomo aseguró que Alan estaba protegido por las sombras que lo curaban y fortalecían. Aunque ella estuvo de acuerdo, sospechaba que alguien estaba detrás de los síntomas de Alan desde la ceremonia del juramento sombrío. De repente, el mayordomo informó que Carl había quedado en la cima de la prueba de competencia, como era de esperarse. Sin embargo, Hara se quedó impactada al enterarse de que Carl había usado a Griffin para matar a los caminantes y había domesticado a su cachorro como mascota. Sin dudarlo, le entregó su café al mayordomo y le indicó que buscara a Carl. Mientras caminaba, Carl la saludó y preguntó si había algo en lo que pudiera ayudar. En respuesta, ella quiso saber de inmediato por qué había matado a los caminantes. Él explicó que lo hizo por la familia y que un oficial sombrío muerto por un niño no servía para nada. Al preguntarle a Hara si estaba de acuerdo, ella lo miró horrorizada. Divertido por su expresión, a Carl no le preocupaban los trucos que ella aún pudiera tener. Para su sorpresa, ella ordenó al mayordomo llamado Doe que lo recompensara
recompensara con un tiempo en las fuentes de Edén. Carl entonces agradeció, pensando que tal vez ese fuera su momento. Después de que Carl se fue, Hara ordenó a Doe que acelerara la magia de privación para transferir el talento de Carl a Alan y asegurarle el estatus de heredero. Satisfecha, Hara perdonó a Carl, ansiosa por ver cómo su orgullo caería más adelante. Mientras tanto, en las fuentes de Edén, Carl caminaba pensativo. Recordó a Griffin diciendo que su maestro había sellado el alma allí para transmitir habilidades con la espada y preservar el legado de los Cooper. Griffin también le dio a Carl una llave y le dijo que siguiera la corriente de las fuentes hasta una cueva. Sin embargo, ella le advirtió que las fuentes de Edén habían cambiado y que el usuario de la magia de sangre sería difícil de enfrentar. Sabiendo esto, Carl se dio cuenta de que reclamar la herencia de la esgrima antes que Alan no sería fácil. Allí cerca, los niños conversaban sobre Carl después de que él liderara el entrenamiento y domesticara a la cría de Griffin. Pero el secuaz de Renault, Lucian, apareció y se burló de Carl, llamándolo hijo de pu. Reno también se burló de Carl por parecer un mono y aún así haber llegado primero a la cima, haciendo que Lucian se riera. Al observar la escena, Carl recordó que ellos ya habían sido sus subordinados y lo habían incriminado con el apoyo de él. Cuando Carl no respondió, Fenol avanzó para poner a prueba su supuesto cuerpo invencible. Al lanzar un puñetazo, Carl rápidamente agarró su mano, lo que lo dejó sorprendido. Sin dudarlo, Carl le tosió el brazo para demostrar su fuerza. Eso asustó a Lucian, quien de inmediato sacó un cuchillo y se lanzó contra Carl. Pero cuando la sangre salpicó, Lucian se quedó paralizado. Para su horror, se había dado cuenta de que había apuñalado a Renault por error. Ante eso, Carl declaró tranquilamente que había usado a Renault como escudo humano, sin querer. Después de eso, Carl pateó a Renault contra Lucian, lanzando a ambos dentro de la fuente para que se recuperaran. Al fin y al cabo, planeaba usarlos como entrenamiento y convertirlos en sus peones. Pero, al observar, notó una energía mágica oscura girando alrededor de Renault. Entonces cuestionó esa magia sombría y recordó la advertencia de Griffin sobre la fuente. Al percatarse del peligro, Carl entendió que necesitaba llegar al fondo sin tocar ni una sola gota. En ese momento, una voz familiar gritó cerca de allí. Carl vio a un sirviente reprendiendo duramente a una chica por haber derramado té y se dio cuenta de que era Ana. Pero Ana se defendió, lo que solo enfureció aún más al sirviente. Inesperadamente, la espada de Carl cortó al sirviente por la mitad, separando su cabeza y su cuerpo de forma limpia. Al ver eso, los otros niños gritaron y corrieron para denunciar lo ocurrido. Mientras tanto, Carl extendió tranquilamente la mano hacia Ana y la ayudó a levantarse. Al ver su rostro, Ana pensó que él parecía un príncipe. Carl, por su parte, se preguntó si la había asustado. Por eso se disculpó rápidamente, pero ella respondió que no. Después de agradecerle, ella se presentó y le preguntó su nombre. Al verla, Carl recordó cómo Ana era su mejor amiga talentosa, que siempre cuidaba de él. Incluso habían luchado lado a lado durante algunos días. Y, por supuesto, también hubo una época en la que ella se le declaró. Ahora, mientras ella seguía agradeciéndole por haberla salvado, él se sorprendió pensando que esa versión de 5 años de Ana era increíblemente adorable. Dejando eso de lado, asumió su deber de caballero y le dijo que lo llamara Carl. Cambiando de tema, le preguntó si sabía cómo drenar o entrar en la fuente sin tocar el agua. Al oír la pregunta, Ana quiso saber si él también había sentido eso, lo que lo dejó intrigado. Entonces ella susurró, la fuente curaba, pero bloqueaba cualquier otra curación, lo que creaba dependencia. Entonces Carl se dio cuenta de que los Cooper usaban la fuente para controlar a los Shadows, obligándolos a regresar cuando sentían dolor. De repente, Ana se ofreció a ayudarlo a entrar en la fuente de forma segura como agradecimiento por haberla salvado. Con eso, ella lanzó un hechizo. Pronto, su magia de pato los envolvió y les permitió entrar en la fuente sin mojarse. Al ver eso, Carl se dio cuenta de que era magia de aislamiento, aunque el nombre que Ana le había dado seguía siendo ridículo. Pero, de repente, los guardias empezaron a perseguirlo por haber matado al sirviente. Entonces, rápidamente tomó a Ana y se zambulló en la fuente. Ya dentro, notó una fuerte corriente y supo que ese era el lugar correcto. Sin embargo, Ana quería salir de allí rápidamente, pero antes de que él pudiera reaccionar, la corriente los arrastró. Más tarde, Ana intentó despertar a Carl. Cuando finalmente abrió los ojos, preguntó de inmediato dónde estaban y buscó algo en el bolsillo. Después de encontrar la llave, Ana preguntó por ella y él explicó que abría el palacio del espíritu de la espada. Pero Ana notó que no había ninguna puerta visible. Entonces, Carl dijo que tal vez la puerta necesitaba ser invocada. Aunque no sabía lo que era un espíritu de la espada. Aunque no sabía que era un espíritu de la espada, Ana se ofreció para intentarlo. Decidida, llamó a la llave y le pidió a su maestro que abriera la puerta. Mientras hacía eso, un enemigo se escondía cerca. Cuando Carl sintió el peligro, el enemigo se lanzó contra ellos y él jaló a Ana hacia un lugar seguro. Después de evitar el ataque por poco, se dio cuenta de que la puerta finalmente había aparecido. Entonces llamó a Ana, pero ella ya estaba inconsciente. Sin otra opción, la cargó en brazos. Luego la colocó con cuidado en un lugar seguro y lanzó el hechizo de invisibilidad de Ana para esconderla. Después de todo, sabía que la batalla por la herencia del espíritu de la espada sería difícil. Al cruzar la puerta, fue recibido por la visión de innumerables cadáveres. Así que, aunque estaba preparado, la escena lo impactó. Enseguida, notó a alguien cerca. Al mismo tiempo, el monstruo aún estaba ocupado con su presa. Tras sentir otra presencia, se detuvo y se giró hacia el visitante. Carl se dio cuenta de que Eden Spring no era una fuente de curación, sino el lugar donde la familia Cooper mantenía a sus concubinas, y todos los que eran llevados allí terminaban sirviendo de alimento para el demonio de la espada. De repente, el monstruo apareció frente a él. Al sentir a Carl, reconoció el olor de un talento de niveles y Carl retrocedió instintivamente, incómodo porque la criatura supiera eso. Entonces el demonio se preguntó si él era el niño prodigio, pero se confundió por su aspecto rudo. Por eso, concluyó que Carl era solo un hijo ilegítimo que venía tras la herencia. Cuando sus armas chocaron, el demonio advirtió que la herencia exigía una pelea, pero Carl solo quería matarlo. Divertido, el demonio dijo que eso era de esperarse de un descendiente de la sangre Cooper. Además, Carl estaba lo suficientemente loco. Sin previo aviso, el monstruo lanzó un ataque rápido y golpeó a Carl directamente, arrojándolo contra el suelo.
suelo. Al ver a Carl inmóvil, declaró que era demasiado débil, pero entonces algo inesperado llamó su atención. Las heridas de Carl se estaban curando, lo que sorprendió al demonio, ya que Griffin ya lo había bendecido. Mientras el demonio recordaba haber visto a Griffin, Carl recordaba el sacrificio de Blood para sellar al demonio. Entonces, a pesar de sus límites, Carl se levantó, aferrándose a un hilo de esperanza. De repente, una cruz apareció detrás del demonio. En un instante, su mano fue perforada. Clavado en la cruz, se dio cuenta demasiado tarde de que estaba atrapado en una formación mágica de sellado de sangre. Ante esto, Carl declaró que el demonio ya estaba muerto desde hace mucho tiempo y que el imperio había aprendido a neutralizar la magia de sangre. Ahora, Carl solo necesitaba tomar su corazón para reclamar la herencia. En respuesta, el demonio soltó un rugido furioso de desafío. Cuando la hoja estaba a punto de alcanzarlo, él se liberó y empezó a burlarse de Carl. Carl retrocedió mientras el demonio reía y lo llamaba ratoncito. Sin embargo, declaró que el juego había terminado, ya que no pensaba seguir jugando. Al invocar a su lacayo, el demonio admitió que Carl tenía habilidad y potencial, pero consideraba que eso no era suficiente para heredar su técnica de espada. Mientras luchaba contra los espíritus de sangre, Carl se vio perjudicado por el control del demonio sobre la sangre. De forma inesperada, fue alcanzado y rodeado, ya que los ataques estaban muy concentrados. En respuesta, activó la protección de la espada sagrada para defenderse de la magia, pero el demonio tocó la barrera y se burló de su inutilidad. Con un solo toque, el aura protectora se hizo pedazos. En un movimiento rápido, el monstruo agarró a Carl por el cuello, manteniéndome inmovilizado. Declaró fríamente que el gato siempre se come al ratón después de jugar con él. Mientras Carl se debatía, empezó a sentir como su sangre y su maná eran drenados lentamente. De repente, el monstruo dijo que el aura de Carl le recordaba a una concubina que había devorado una vez, y posiblemente a su madre. Al escuchar eso, Carl quedó conmocionado. Aún así, el demonio dijo que ese era el momento perfecto para probar la sangre de su hijo. Mientras tanto, Carl recordó cuando su madre lo ayudaba a dormir. Ella lo tranquilizaba con cariño, diciéndole que todo estaría bien. También recordó cuando recogió una flor para ella, pero tropezó antes de poder entregársela. De repente, ella dijo que se iba y desapareció a pesar de sus súplicas. Más tarde, Carl fue objeto de burlas por haber sido abandonado. Los niños le tiraban piedras llamándolo basura. Aún así, él se aferraba a la creencia de que su madre nunca lo había abandonado. Ahora, frente al demonio, la verdad salió a la luz. La rabia creció a medida que comprendía la realidad. Entonces, clavó la espada en el demonio mientras gritaba de odio por la muerte de su madre. Cuando la hoja atravesó su pecho, el demonio soltó un grito de dolor. También preguntó cómo Carl sabía sobre su magia de banquete de sangre. Furioso, el demonio lo lanzó lejos y se dio cuenta de que Carl había quemado su propia sangre para atacar. Debilitado por la invocación, el monstruo tambaleó para devorar a más mujeres. Mientras el monstruo se alimentaba, Carl apareció y preguntó si el sabor era bueno. Sin obtener respuesta, se acercó y preguntó fríamente si el sabor de su madre también era bueno. Cuando atacó con la espada, apareció una imagen de su madre llamándolo, lo que lo hizo quedarse paralizado. Al ver que su espada seguía clavada en la cabeza del monstruo, Carl la sacó. Al caer, el demonio llamó loco a Carl y planeó buscar más concubinas. Pero antes de que pudiera hacer algo, Carl lo apuñaló una vez más. Esta vez, Carl lo atravesó de manera maníaca. Desesperado, el demonio suplicó por su vida y pidió convertirse en el espíritu de la espada de Carl. Pero Carl lo miró fríamente y dijo que no era digno. En un instante, el cuerpo del demonio explotó. De los cestos, surgió la última llave para grabar el arte de la espada en Carl, pero él dejó caer la espada. Susurró que todo no pasaba de una ilusión, un monstruo nacido sin madre. Sin embargo, la imagen de su madre apareció diciendo, él no es un monstruo, y que ella siempre estuvo allí. De repente, alguien llamó su nombre. Se dio la vuelta y vio a Ana corriendo hacia él. Cuando ella llegó, se quedó sin aliento al ver sus heridas y se ofreció a curarlo. Mientras Ana lanzaba magia de curación sobre él, Carl recordó que, en su vida pasada, ella había sufrido el mismo destino que las concubinas. Sin pensarlo, la atrajo hacia un abrazo, lo que la dejó confundida. Mientras tanto, Carl juró en silencio que nunca más permitiría que esa tragedia ocurriera. La desaparición del demonio causó caos. Entonces los guardianes fueron ejecutados y nadie más se atrevió a intimidar a Ana después de eso. Sin embargo, Carl fue culpado por la pérdida del demonio y Ara lo mantuvo prisionero, sangrado y envenenado. A pesar de todo, Carl sobrevivió y eso. 4 años después, en los terrenos de la familia Cooper, un sirviente fue derrotado rápidamente. Entonces suplicó por misericordia a Alan, pero Alan solo se burló de su debilidad. Observando, Hugh, de la familia Seth, dijo que los rumores sobre el gran talento de Alan eran ciertos, pero Leon, de los Cooper, respondió con modestia. De repente, un grito cercano llamó su atención. Vieron a Carl enfrentándose a varios guardias. Carl entonces usó su hoja de las sombras y atacó a los guardias con un movimiento llamado viento de la espada. Al ver eso, Hugh quedó impresionado por la habilidad y la variedad de técnicas de Carl. Notó que la edad de Carl normalmente indicaría un nivel de hierro, pero él ya estaba en el nivel de guardián de plata. Mientras tanto, Alan se enfureció porque Carl le estaba robando el protagonismo. En respuesta, desafió a Carl a un duelo. Al escuchar eso, Carl recordó que el verdadero poder de Alan había desaparecido en esta vida, así que aceptó, viendo allí una oportunidad para poner a prueba la habilidad de Alan. Mientras tanto, Alan planeaba aprovechar la oportunidad para fingir un accidente y matar a Carl. La multitud entonces animó a Alan a demostrar que era el verdadero genio de la espada. De inmediato, Alan atacó con total confianza. Sin embargo, Carl le dijo casualmente que golpeara más fuerte, dejando a todos confundidos. Luego, Carl lo empujó con un solo golpe. Frustrado, Alan atacó de nuevo, recordando las palabras de su madre, quien decía que nadie igualaba su fuerza. Pero Carl se esquivó con facilidad y notó la magia débil y falsa de Alan, lo que demostraba que no tenía un talento real con las espadas. Sabiendo esto, Carl decidió mostrarle a Alan un verdadero golpe de espada. Cuando Alan se dio la vuelta, la hoja de Carl le alcanzó inmediatamente el ojo. Alan entonces gritó de dolor mientras los guardias corrían para ayudarlo. Al ver eso, Hugh se echó a reír.
ir. Llamó a Alan mediocre e insinuó que sus victorias anteriores habían sido falsas, lo que hizo que Leon lo llamara grosero. Hugh entonces se disculpó y explicó que no quería que su hermana se casara con un prometido débil, pero Leon dijo que quizás la hermana de Hugh ni siquiera se habría casado sin la ayuda de la familia real, lo que irritó a Hugh. Dejando el asunto, se alejó, recordándole a Leon la operación conjunta que ocurriría dentro de 10 días. Tras la partida de Hugh, Leon se volvió hacia Alan con una clara decepción. Enseguida, preguntó quién era Carl, y el sirviente respondió que era hijo de una amante no registrada. Al oír eso, Leon supuso que Carl había heredado talento con la espada y ordenó que lo llevaran a su despacho. Más tarde, ya en el despacho, Leon usó su habilidad ocular para analizar a Carl. Mientras tanto, Carl se arrodillaba ante él y pedía órdenes, pero Leon no sintió ningún poder y pensó que Carl estaba ocultando su talento para robar el puesto de destaque. Con eso, ordenó que Carl liderará la 10ª unidad hasta la ciudad de Cristal en 10 días para conseguir un huevo de dragón. Extendiendo una espada, explicó que ella podía activar la teletransportación hasta la ciudad de Cristal. Al escuchar eso, Carl se dio cuenta de que Leon tenía malas intenciones, ya que robar un huevo de dragón enfurecería al dragón demoníaco. Aún así, aceptó la misión y se quedó ansioso por el huevo de dragón. Pero antes de partir, hizo una petición que cambió la expresión de Leon. Unos días después, Carl y los demás llegaron al bosque. Allí, Anna se sintió incómoda quedándose quieta, especialmente después de que Carl le dijera a Leon que ella lo serviría. Sin embargo, Carl dijo que no pasaba nada y pidió ayuda a Renault y Lucian, quienes aceptaron rápidamente. Eventualmente, llegaron a la ciudad de Cristal y se preguntaron dónde estaban el cristal y el huevo de dragón. Sin embargo, alguien se burló de ellos por no saber nada sobre la ciudad de Cristal. Esa persona era Gloria, hermana de Hugh y prometida de Alan, quien los llamó una broma. Aún así, ella extendió la mano para saludar a Carl, pero Carl la ignoró y le dijo a Anna que se quedara con Mo, lo que ofendió a Gloria. Mientras Carl se alejaba, ella insistió en que le estaba hablando, pero Carl respondió, sería un desperdicio si no activaran el portal antes del atardecer. Entonces recordó cómo ella solía molestarlo para que entrenara y que incluso hoy seguía pegada a él. Aún así, él esperaba en silencio que May completara la misión que le había encomendado. Siguiendo adelante, Carl y Gloria encontraron espadas en el altar, lo que sorprendió a los Cooper. Entonces Isaac explicó que aquello era un teletransporte. Poco después, apareció la ciudad de Cristal, despertando curiosidad sobre los huevos de dragón. De repente, Carl notó a un soldado rubio preparándose para atacar a los Cooper y robar el huevo de dragón para la SS. El soldado rubio entonces levantó su espada, ansioso por la recompensa. Inmediatamente, Carl ordenó que todos retrocedieran. Justo después de que él hablara, ocurrió una enorme explosión. Después de eso, apareció el centinela e hizo temblar al soldado. Al ver eso, Lauria llamó inútil al soldado rubio. Aún así, ella lo salvó con su corte de espinas. Luego, ella cuestionó los motivos del soldado y expuso su egoísmo, a pesar de que él alegaba lealtad. Antes de que pudiera continuar, el soldado le dijo que mirara hacia atrás. Mientras ella aún estaba aturdida, los centinelas ya habían sido derrotados. Para sorpresa de todos, fue Carl quien los derrotó. Luego, él ordenó que todas las sombras se organizaran y ellas obedecieron rápidamente. Las sombras se esparcieron por el suelo y atraparon al centinela restante. Carl avanzó para probar si la luz de ellos podía vencer sus sombras. Con eso, destruyó completamente a los centinelas. Al presenciar eso, los soldados de Essex quedaron impresionados. Carl solo derrotó a los centinelas. Incluso Gloria tuvo que admitir que Carl era impresionante. Poco después, apareció un cristal llameante. Carl rápidamente absorbió el poder y ascendió de guardián plateado a maestro de la espada dorada. Ahora, su próximo destino era el pilar cercano. Al ver un espacio vacío, colocó el cristal allí. Un temblor repentino siguió, y pronto vieron que el altar estaba descendiendo porque la cueva del dragón había sido abierta. Después de un tiempo, la plataforma llegó a su destino, revelando lo que parecía ser la guarida del dragón demoníaco. Al ver los huevos de dragón, Renault y los demás pensaron que había huevos suficientes para todos. Al ver esto, Carl los consideró unos tontos corriendo directo hacia las garras del dragón. De repente, el dragón despertó, generando un pánico instantáneo. Mientras los demás huían, Gloria pidió calma y Carl se quedó atrás para cubrir la huida de ellos con los huevos. Sin embargo, el altar comenzó a subir de repente. Vieron a Gray, de los Cooper, intentando escapar con el huevo. Gray reveló que Leon le ordenó que se llevara los huevos y dejara a Carl atrás, ya que solo los Cooper merecían un huevo de dragón. Antes de irse, les dijo que murieran por el bien de la familia, lo que los enfureció. Con eso, Gloria llamó a Leon despiadado por abandonarlos, incluso a Carl, pero Carl dijo que ya lo esperaba. Al escuchar eso, Gloria le preguntó si había venido ya sabiendo que iba a morir, pero Carl dijo que ella estaba exagerando. Cuando el dragón escupió fuego, él cortó el ala de la criatura y declaró que no moriría ese día, pero el dragón se enfureció y lanzó a Carl lejos. Gloria corrió rápidamente hacia él, pero el dragón se preparaba para lanzarles fuego de nuevo. Entonces, ella levantó su escudo de luz de luna y preguntó si Carl seguía confiado. Carl dijo que estaba bien y le pidió que distrajera al dragón para que él pudiera atacar su corazón. Además, dijo que solo ella podía hacer eso. Al escuchar eso, Gloria se sonrojó e inmediatamente aceptó. Decidida, se negó a quedarse atrás, ya que también era una espadachina habilidosa, pero Carl solo le dedicó una leve sonrisa. De repente, Gloria empezó a hacerle señas a Carl de que era hora de atacar. Al notar que él seguía quieto, lo llamó y le preguntó por qué estaba en silencio. Sin respuesta, temió que él estuviera demasiado débil para moverse y supo que todos morirían si ella no actuaba. Decidida, desató su danza de espada de la destrucción. En respuesta, el dragón aulló de dolor. Cuando cayó, Gloria se preguntó si realmente lo había derrotado. Poco después, Renal y Lucian corrieron hasta allí y empezaron a atacar al dragón. Aún así, Gloria se preguntaba si realmente había sido ella quien lo derrotó. De repente, el dragón abrió los ojos de nuevo. Al ver eso, Renal gritó que el dragón estaba furioso y pidió que todos se escondieran. Al escuchar eso, Gloria se quedó paralizada de incredulidad. Mientras tanto, Carl se negaba a retroceder. En vez de eso, activó la tercera habilidad de su herencia de la espada, el corte sombra de sangre.
Como resultado, la sangre del dragón se elevó en el aire y fluyó hacia la espada de Karl para completar su técnica. Momentos después, el clon de Karl apareció y le ordenó que se condensara. Pero el uso de magia de sangre por parte de Karl y una espada transformada sorprendió a los demás, y Gloria dijo que eso podría explicar la desaparición del espíritu de la espada. Sin embargo, se dio cuenta de que Karl se había quedado atrás, esperando que ella extrajera la sangre del dragón. Frustrada, lo reprendió por usarla, pero a Karl no le importó. En su vida pasada, había sido un peón desechable, así que ahora se negaba a esperar tranquilamente la muerte. Con un golpe final, Karl cortó el cuello del dragón. Cuando la cabeza del dragón cayó, Gloria corrió hacia Karl para felicitarlo. Sin embargo, él la advirtió que no se acercara. Al ver su expresión, todos se preocuparon. Karl dio su reflejo en la sangre, donde un demonio le advirtió que pronto dependería de carne y sangre como él, señalando a Gloria y a los demás, animando a Karl a matarlos. Abrumado, Karl fue tras su sangre, y Lucian corrió rápidamente al verlo ser demonizado por la magia de sangre. Sin embargo, alguien llamó a Karl. Al ver que era Ana lanzando hechizos, Karl finalmente se desmayó. Al ver esto, Ana lo arrastró inmediatamente a un lugar seguro. Más tarde, en el bosque, Ana intentaba despertarlo. Cuando Karl despertó, ella le dijo que usó magia de purificación para impedir su demonización por el momento. Luego, se levantó y le mostró el último huevo de dragón intacto. Ella contó que Gray había sido capturado, que el huevo estaba en secreto y que Gloria se había marchado, así que Karl no tenía que preocuparse por la misión. Al escuchar eso, Karl agradeció, pero él nunca estuvo preocupado por la misión. Tomando su espada, Karl recordó que debería fingir la muerte de Ana para que ella pudiera escapar de la familia. Frustrado, Karl levantó su espada contra Meio por no cumplir la misión, pero Ana protegió a Meio, quien respondió diciendo que Ana quería seguir a Karl. De repente, fue interrumpido cuando Renal llamó a Karl. Al ver que ellos desenvainaban las espadas, Karl pensó que querían quitarle el huevo de dragón, pero para su sorpresa, Renal y Lucian apuñalaron a Gray. Al arrodillarse, le agradecieron a Karl por haberlo salvado y prometieron seguirlo a él en vez de a la familia Cooper. Mientras Karl aún estaba en shock, Ana señaló que el huevo se estaba moviendo. Cuando el huevo se rompió, de él nació un dragón demoníaco. Inmediatamente, Karl le preguntó al dragón si lo aceptaría como su maestro. En respuesta, el dragón aceptó sin duda. Al presenciar esto, Renal declaró alegremente que el dragón demoníaco había sido domesticado. Después de felicitar a Karl, declararon que su rebelión contra la familia había comenzado. De vuelta en la mansión, Alan pidió ir al hipódromo, pero Harris le dijo que esperara hasta que su padre terminara el trabajo. Al escuchar eso, Leon reprendió a Alan por no ser como Karl, quien mató al dragón y domesticó a su cría. Pero Kara defendió a Alan diciendo que él habría hecho lo mismo si lo hubieran enviado. Ignorando a Leon, ella eligió acompañar a Alan al hipódromo. Después de que salieron de la sala, Alan ordenó alegremente al sirviente que trajera su fusta de montar. Mientras tanto, Kara le preguntó a Doug sobre el progreso de la investigación de la magia de privación. Doug dijo que la investigación estaba terminada y que solo necesitaban un objetivo de nivel S antes de usarla en Karl. Satisfecha, Kara prometió eliminar a Karl de una vez por todas. 5 años después, Karl finalmente había pasado por una purificación completa. Libre del riesgo de demonización, él le agradeció a Ana, pero Ana dijo que quien debía agradecer era ella, por el maravilloso bastón. De repente, notaron una figura en la ventana. Karl corrió hasta allí y reconoció a Doug, que ya se había escapado. Momentos después, Renal y Lucian llegaron para informar el resultado de sus tareas. Revelaron que Doug planeaba un ritual en 3 días con magos oscuros y que había encontrado otro objetivo de nivel S. Karl entonces sospechó que se trataba de un ritual de magia de privación, pero se sorprendió al ver que el objetivo no era él. Pronto se dio cuenta de que podría ser Ana. 3 días después, Ana refunfuñaba mientras limpiaba el desorden en la sala de almacenamiento. De repente, Doug apareció detrás de ella y le tapó la boca con un pañuelo. Poco después, ella se desmayó. Más tarde, durante el ritual, los magos comenzaron a entonar cánticos a su alrededor. Pidieron que su poder sirviera a Doug como una sombra. Doug entonces levantó el cuchillo para robar el talento de Ana, usando su sangre en el ritual, pero cuando la hoja la alcanzó, ella desapareció. Ana entonces apareció detrás de él y reveló que él había atacado una ilusión. Al ver su sorpresa, ella le recordó que no la subestimara. Luego, lanzó el hechizo Estrella Brillante, que lo inmovilizó firmemente mientras él la insultaba por su astucia. Aún inmovilizado, Doug ordenó a los magos que la atacaran. Inmediatamente, Ana cerró los ojos y se tapó los oídos, tal como Karl le había indicado. De repente, un sonido fuerte retumbó. Momentos después, un dragón y Griffin sorprendieron a los magos. Aún así, fueron devorados de inmediato por ellos. Mientras tanto, Doug los reconoció al instante, pero alguien lo arrepintió por atreverse a herir a Ana. Entonces, Doug confirmó que en verdad era Karl. Karl lo enfrentó y le preguntó por qué Ana había sido elegida como objetivo. Doug confesó que la magia de privación solo funciona una vez. Por eso, Ana fue elegida como conejillo de Indias. Al darse cuenta de que Ana estaba en peligro por su culpa, Karl juró castigar a Doug, así que se cortó la propia mano e hizo un juramento de sombra que dejó a Doug atónito. Luego, ordenó a Doug que informara que el ritual había sido un éxito y que se iniciara de inmediato. Al escuchar que Doug preguntaba por qué, explicó que era hora de exponer el verdadero rostro de Alan. Al día siguiente, Doug le dijo a Kara que el experimento había sido exitoso, mientras Alan intentaba invitar a Gloria al jardín. Aún así, Kara le preguntó si estaba seguro. Doug respondió que la luna llena durante la ceremonia de mayoría de edad de Alan era el momento perfecto. Satisfecha, ella lo elogió y estaba convencida de que Alan pronto lideraría la familia y el imperio. Mientras tanto, Alan intentaba agradar a su madre cortejando a Gloria y diciendo que ella se estaba haciendo la difícil, pero se quedó atónito cuando de repente ella le apuntó con su espada. Luego ella le preguntó si él merecía ser su prometido, dejándolo confundido, pero Gloria exclamó que primero necesitaba derrotarla. Luego Alan la hizo sacar a rastras. Fue entonces cuando alguien bloqueó su espada. Era Karl. Con una sonrisa burlona, Karl ordenó a alguien que arrastrara a Gloria. Furioso, Alan alegó que solo se había olvidado de
de su espada y que no necesitaba ayuda. Inesperadamente, Gloria le pidió a Carl que la entrenara, pero él se negó, dejando a Alan intrigado por la cercanía entre ellos. Cuando Gloria se sonrojó y le pidió a Carl que lo reconsiderara, Alan se dio cuenta de que a ella le gustaba él. Apretando los puños, intentó enfrentarse a Carl, pero Arra lo llamó de vuelta. Entonces, decidió lidiar con Gloria después de la boda. Con eso, se despidió de ella y Gloria respondió alegremente. Sin Alan cerca, Gloria amenazó con atacar y Carl finalmente aceptó, pero con una condición. Le pidió que lo presentara a su hermano Hugh. Más tarde esa noche, Carl le dijo a Hugh que cancelaría el compromiso de Gloria con Alan si él le prestaba la caja de tiempo ilusoria. Al mirar a Hugh, Carl pretendía aprovechar el deseo de él de cancelar un compromiso que la familia real siempre había rechazado. Sin embargo, Hugh descartó a Carl como un chico arrogante que no podría deshacer un compromiso real. En respuesta, Carl desenvainó su espada, declarando que solo él podía resolver el problema de Hugh. Al ver la espada de Carl, Hugh empezó a sospechar que Carl era el verdadero talento de clase S de la familia Cooper. De repente, Carl dio un paso al frente y dijo que destruiría a Alan, ya que el compromiso no podía ser cancelado. Al escuchar eso, Hugh lo miró fijamente en silencio. Un mes después, dentro de la mansión, Doug le dijo a Arra que Carl no estaba con los hijos ilegítimos y que él lo estaba buscando. Entonces, Arra ordenó a Doug que ayudara a Alan. Mientras tanto, los hijos ilegítimos de la familia Cooper, que habían sido convocados, discutían si todo eso era para destacar a Alan como el heredero. Afuera, Leon fue informado de que los invitados ya estaban sentados y que los preparativos habían comenzado. Sin embargo, la aparición repentina de Hugh intrigó a Leon, quien no recordaba haberlo invitado. Cuando Hugh afirmó que solo había venido a observar, Carl le dijo a Lucian que activara la caja ilusoria. Tras la desaparición de Lucian, la caja fue rodeada por una energía. Luego, las sombras empezaron a desbloquearla. Como resultado, toda la mansión quedó envuelta por su poder. Mientras Carl observaba, una voz lo llamó, diciendo que finalmente lo habían encontrado. Era Alan, y le preguntó por qué Carl se estaba escondiendo solo. Dentro de un sótano, Alan le pidió disculpas a Carl mientras blandía una daga. Con ella en la mano, declaró que el talento de Carl ahora le pertenecía y que ese era su destino. Al ver eso, Anna gritó desesperadamente el nombre de Carl. Sin embargo, una chica de repente le dijo que dejara de dormitar y volviera al trabajo. Pero Anna sabía que no era un sueño, pues eran las estrellas mostrando la realidad de una vida pasada. Al darse cuenta de que Carl estaba en peligro, ella corrió hasta donde él estaba. Mientras gritaba su nombre, planeaba impedir que Alan actuara antes de que pudiera hacer algo. Pero al llegar, Alan le estaba ofreciendo vino a Carl en nombre de su padre. Inmediatamente, Anna intentó lanzar un hechizo para que Alan durmiera durante meses. Sin embargo, alguien la llamó de repente. Arra llegó y ordenó a su sirvienta que se llevara a Anna en silencio. Así, Anna fue contenida por la sirvienta, pero eso hizo que Arra se preguntara por qué Anna aún podía usar magia si el hechizo había funcionado. Aún así, Arra volvió su atención hacia Carl y Alan, ya que la ceremonia era más urgente. Mientras tanto, Carl finalmente bebió el vino. Como resultado, se desplomó junto con la copa, haciendo que Alan lo llamara tonto por caer en el mismo truco 2 veces. Más tarde, en el sótano, Alan preguntó cómo podía Carl tener talento de clase S. Luego, le dio un puñetazo a Carl y exigió saber cómo había domesticado a un dragón demoníaco. También lo golpeó por ganarse el favor de Gloria. Por último, declaró que todo eso debería haber sido suyo. De repente, Arra le ordenó que se detuviera y comenzara de una vez la ceremonia, y él aceptó. Doug entonces le entregó una daga capaz de perforar el cuerpo de Carl, lo cual Alan consideró aceptable. Sosteniendo la daga, declaró que el talento con la espada de Carl sería suyo. Al apuñalar a Carl, anunció que ese era su verdadero destino. Le ordenó a Carl que gritara, diciendo que él era el verdadero heredero con los poderes más fuertes. Pero el cuerpo de Carl empezó a temblar. Entonces, se echó a reír y preguntó si Alan pensaba que eso era solo una actuación. Al oír eso, Alan y Rose se quedaron impactados. De repente, Carl rompió las cadenas. Pidió que abrieran los ojos, porque su destino estaba en juego. Con un chasquido de dedos, la ilusión desapareció, revelando que estaban en el salón del banquete. El público vio todo y se burló de Alan, diciendo que su talento de clase S era falso. Al oír eso, Arra se dio cuenta de que Carl había visto a través de su plan y que necesitaba actuar rápido. Así que ella y Ellen intentaron rápidamente explicar que Carl los estaba incriminando. En ese momento, alguien empezó a aplaudir. Entonces Hugh dijo que había sido un espectáculo emocionante y le preguntó a Leon si estaba de acuerdo. Al oír eso, Leon gritó furioso el nombre de Alan. Arra rápidamente dijo que había dado la orden a Ellen y le pidió a Leon que la castigara a ella en vez de a Alan, pero Leon empujó a Alan lejos. Al ver eso, Carl comentó que Leon era realmente despiadado. Entonces Alan gritó que Carl no era más que un bastardo y que todo debería ser suyo, pero Harris lo hizo callar. A pesar de eso, los invitados murmuraban que Leon merecía su lugar mientras el hijo avergonzaba a la familia. Al oír eso, Leon levantó su espada y dejó a Alan confundido. Leon entonces se dirigió a sus hijos y declaró el inicio del concurso de sucesión. Al escuchar eso, los hijos ilegítimos se dieron cuenta de que ahora podían competir y empezaron a tramar cómo eliminar a Alan. Al presenciar eso, Hugh se rió al ver el verdadero poder espiritual de los Cooper por encima de todos. Sin dudarlo, canceló el compromiso, ya que Alan no era digno de su hermana. Fue entonces cuando Leon se dio cuenta de que Hugh estaba del lado de Carl por haberle prestado la caja ilusoria, pero con regalos nobles y rumores de riesgos, Leon decidió retirarse por el momento. Entonces aceptó pedirle al rey que cancelara el compromiso, lo que le valió elogios de Hugh. Luego, Leon le dijo a Carl que podía competir por la herencia, pero le advirtió que no avergonzara a la familia. Si lo hacía, Leon prometió hacerlo desaparecer. Sin embargo, Carl solo preguntó si Leon realmente creía que a él le importaba el título. Dicho esto, Carl desafió a Leon a que lo hiciera desaparecer. Al escuchar eso, Leon se quedó confundido por la osadía de Carl. Aún así, decidió retroceder por el momento. Al ver esto, el sirviente lo cuestionó, pero Leon decidió esperar para ver el potencial de Carl. Aún así, admitió que Carl era molesto y que no sabía a quién había salido parecido. Más tarde, dentro de la mansión, Hara preguntó quién había filtrado sus planes, pero Doug afirmó
afirmó que no lo sabía. Fue entonces cuando una de sus criadas preguntó qué debían hacer con Ana. Ara ordenó que la alimentaran a los monstruos demoníacos. Sin embargo, de repente se detuvo. Se dio cuenta de que el hecho de que Ana estuviera usando magia significaba que el ritual había fallado. Entonces miró a Doug y sospechó que el ritual realmente había salido mal. Por eso, ordenó que Doug demostrara el poder que le había robado a Ana. Pero Doug dijo que el talento de ella era muy avanzado y que necesitaba más tiempo. Sin embargo, Ara se negó a esperar y ordenó la ejecución de Doug. Asustado, Doug alegó que Carl lo había obligado, pero fue abatido de inmediato. Al ver el cuerpo en el suelo, Ara dijo que no valía la pena escuchar a un perro traidor. Luego, se volvió hacia Ana y decidió extraer su talento directamente. Mientras la drenaba, notó que el cuerpo de Ana no presentaba marcas de quemaduras, lo que la hizo sospechar que Ana tenía un cuerpo de alma de hielo. Recordó que las chicas con alma de hielo podían aumentar el poder de los hombres al madurar, convirtiéndose en camas calientes. Con eso en mente, Ara hizo planes para usar a Ana. Al día siguiente, Carl sospechó que Leon había perdonado a Alan por miedo al apoyo de la madre de este. Además, Ara había confinado a Carl de inmediato, pero él se negaba a salir hasta que Alan sufriera como él ya había sufrido. De repente, escuchó un golpe en la puerta y pensó que era Ana. Para su sorpresa, era Gloria, enviada por su hermano para recuperar la caja del tiempo. Al verla, Carl pensó brevemente en destruir un país con la ayuda de la familia de ella, pero ella notó su mirada y lo cuestionó. Al entregarle la caja, él preguntó por qué un objeto ilusorio tan débil era considerado una reliquia familiar. Entonces ella dijo que lo contaría con una condición, que él le debiera un favor, aunque la leyenda fuera dudosa. Sin embargo, Carl simplemente se despidió de manera casual. Irritada, ella lo desafió a un duelo. Más tarde, en la arena, Gloria comenzó a atacar a Carl con su espada, pero él esquivaba fácilmente los golpes y terminó derribándola hacia atrás, declarando que ella había perdido de nuevo. Gloria lo llamó grosero, pero Carl le recordó que fue ella quien insistió en que usara toda su fuerza y que ahora le debía guardar el secreto sobre la caja del tiempo. A regañadientes, ella reveló que la leyenda decía que dominar la caja del tiempo permitía sacrificar la propia vida para revivir a otra persona. Al escuchar eso, Carl se dio cuenta de que Ana había dado su vida para revivirlo, así que ahora él le debía protección y venganza. Sin embargo, alguien llegó para informar que Ana había sido capturada. Al oír la noticia, Carl preguntó de inmediato quién se la había llevado. Lucian respondió que alguien vio a Ara y a algunos sirvientes llevársela la noche anterior. Gloria añadió que había escuchado rumores de que Ana se convertiría en la amante del joven maestro, pero asumió que el joven maestro era Carl. Al darse cuenta de eso, Carl salió corriendo para encontrar a Alan. Gloria ordenó rápidamente a los demás que lo siguieran. Mientras tanto, Alan todavía estaba furioso por la humillación que Carl le había causado y fue calmado por un sirviente por orden de Ara, pero Alan lo pateó. Entonces, un criado le mostró a Ana y sugirió que la usara para vengarse de Carl. Satisfecho, Alan llamó a Ana su futura amante y prometió que sería una concubina digna. Encadenada e indefensa, Ana entró en pánico mientras Alan mostraba ansiedad por ver la reacción de Carl al verla humillada. Ante eso, él insistió en que aceptara su destino y se convirtiera en su concubina. De repente, una voz furiosa gritó el nombre de Alan. Enseguida, un puñetazo le dio de lleno en la cara. Al ver eso, Ana se sintió aliviada al ver a Carl. Sin dudarlo, Carl le dio una patada en la parte baja del cuerpo a Alan, haciéndolo gritar de dolor. Decidido a terminar con aquello, Carl golpeó su hombro y luego sus costillas. Al ver a Carl furioso, Alan gritó pidiendo ayuda. Los sirvientes corrieron para defenderlo, pero Carl derrotó a todos rápidamente. Al darse cuenta de que Carl estaba perdiendo el control, Gloria corrió hacia Ana. Después de romper sus cadenas, le dijo que calmara a Carl, que estaba volviendo a demonizarse. Ana entonces lo abrazó de inmediato y le aseguró que estaba a salvo. Mientras tanto, los sirvientes corrieron para ayudar a Alan. De repente, Ara llegó a la escena. Ella reprendió duramente a Carl y lo acusó de traicionar a su padre. En respuesta, Carl se quitó el collar del cuello y empuñó la espada. Entonces, Ana lo llamó. Alarmada, Ara preguntó qué planeaba hacer. En respuesta, Carl se cortó la palma de la mano con la hoja, derramó la sangre sobre Alan y declaró una batalla sagrada para eliminar a cualquiera que amenazara a Ana. 7 días después, en la arena de duelo, Carl le dijo a Alan que no esperaba que él apareciera después de 7 días de aplazamiento, pero Alan respondió que no perdería la oportunidad de aplastar a una cucaracha apestosa como Carl. De repente, Carl se dio cuenta de su escudo, lo que inmediatamente le dio una mala espina. Cuando comenzó la batalla, Alan sorprendió a Carl con el rayo láser de petrificación de Medusa. Aún así, Carl logró esquivar los ataques, lo que hizo que Alan preguntara si el maestro de la espada dorada, como él, no era más que un mono bailarín. Mientras tanto, Carl se dio cuenta de que el juramento de las sombras no podía bloquear la petrificación, ya que no era un daño directo. Mientras Carl observaba el escudo, Alan se jactaba diciendo que poseer el escudo de Medusa demostraba que él era el elegido, a diferencia de Carl. Entonces mantuvo sus ataques y afirmó que todos los esfuerzos de Carl eran inútiles. Cuando Carl intentó saltar hacia él, Alan ordenó rápidamente que Medusa atacara con sus ojos, pero Carl logró cortarle los ojos primero. Aunque ella aún logró petrificar su espada, la piedra desapareció poco después. Entonces Carl lanzó un golpe poderoso contra Alan. Su ataque acertó y destruyó uno de los anillos de Alan, pero Alan solo sonrió y recordó que ahora era un mago dorado del bastón. Luego, lanzó una magia negra para invocar almas vengativas que devoraran a Carl. Al ver eso, Hugh llamó desgraciado a Alan por usar magia negra con el sacrificio de 1000 almas. También se volvió hacia Leon en busca de explicaciones, pero Leon dijo que era un secreto de familia. Mientras tanto, Alan se burlaba de Carl por no poder esquivar, pero Carl cortó las almas vengativas por la mitad. Alan creía que alguien pudiera resistir a esa corrupción. Aún así, siguió liberando más almas contra Carl, pero simplemente pasaban a través de él sin causar ningún efecto. Confuso, Alan escuchó a Carl decir que ya había luchado lo suficiente y que era hora de morir. Aún así, Alan creía que Carl no podría herirlo, ya que él era su sombra. Después de activar el juramento de las sombras de Alan sintieron el dolor y empezaron a entrar en pánico. Al ver esto, Carl recordó que el juramento
juramento de las sombras. De las sombras de Alan transfería el daño fatal. A pesar de eso, Alan convocó el cetro de la vida para drenar energía vital e ignoró el motivo por el cual su juramento no había funcionado con Carl. Mientras Lucía y los demás se debilitaban, Ana empezó a preocuparse por ellos. De repente, Alan se burló de ellos por rendirse, pero siguió castigándolos. Eso dejó a Carl dividido por dentro. En respuesta, Carl clavó su espada en el suelo y declaró que se negaba a convertirse en un animal como Alan. Así, activó su formación de sangre. La energía de sangre destruyó rápidamente el cetro de Alan, lo que lo dejó sorprendido. Como resultado, la fuerza vital de los demás comenzó a regresar y ellos llamaron a Carl para agradecerle. De repente, un dragón apareció en el cielo y destruyó la barrera de protección. Después de aterrizar detrás de Carl, este le dijo a Alan que aprovechara su último suspiro, porque sería el final. Antes de eso, Carl habló con el dragón, que también estaba furioso con Alan. Al ver esto, Hugh empezó a preguntarse si la vieja leyenda era cierta, pero Gloria estaba confundida. Entonces él dijo, un dragón puede transformarse y aumentar el poder de su maestro cuando sus voluntades se alinean con una emoción fuerte. Con eso, Carl empezó a ser cubierto por una armadura en los hombros, brazos, piernas e incluso en su espada. Ese fenómeno era conocido como la armadura del dragón. Alan no podía creer que Carl y el dragón hubieran sincronizado sus corazones y mentes. Pensando que era una ilusión, Alan usó magia prohibida para destruirla. Así, las almas vengativas empezaron a avanzar contra Carl, pero Carl dijo tranquilamente que su vínculo con el dragón venía de la rabia compartida contra Alan. Luego, lanzó una serie de golpes para eliminar a las almas que se acercaban. Después de eso, se volvió hacia Alan. Golpeando con su mano, declaró que ese ataque era por los inocentes a quienes Alan les había robado sus talentos. Al ver eso, Thar empezó a entrar en pánico, pero Leon le ordenó que se sentara. Mientras tanto, Alan se desesperó y siguió invocando más almas vengativas. Entonces Carl liberó su poder y declaró que ese golpe era por las sombras muertas de Alan y por su propio pasado robado, pero también por todo el mal que Alan había causado en el pasado, presente y futuro. Con eso en mente, avanzó para dar el golpe final. Sin embargo, una pequeña esfera detuvo su espada. Poco después, vio a Rara cargando a Alan mientras Leon la reprendía por interferir. Mientras tanto, Theo comentó que Rara había sido una de las magas más poderosas y no esperaba verla luchar de nuevo, pero ahora parecía débil después de asesinar al antiguo jefe de la familia y depender de hechizos con artefactos. Entonces Rara lanzó la lanza sagrada del noveno anillo y dijo que debería haber matado a Carl cuando era un bebé, pero que lo haría ahora. Inesperadamente, Leon gritó para que se detuvieran. La fuerza de su voz destruyó tanto la lanza como la armadura de dragón de Carl. Al ver eso, Hugh no se sorprendió, ya que la ola de restricción mágica de Leon era legendaria. Después de que Leon se acercó, ordenó que Carl se fuera con su grupo, pero Carl dijo que se arrepentiría. Ara también insistió en matar a Carl, pero Leon le dijo que se marchara antes de que cambiara de opinión. Con eso, Carl dijo que se iría. Más tarde, en el bosque, Carl le dijo a Hugh que no fuera con ellos, pero Hugh lo invitó a unirse a los Essex, lo que hizo que Carl preguntara si eso significaba guerra con los Cooper. Al escuchar eso, Hugh se quedó sin palabras. Sabiendo de la enfermedad del rey y de la guerra que se avecinaba, Carl ofreció información en cuanto entrara a la academia, pero Hugh cuestionó su confianza. Entonces Carl recordó a un hombre que perdió a su ser querido y declaró que usó su talento con la espada de rango S para convertirse en el discípulo de la espada oculta. Mientras tanto, se podía ver a un hombre borracho vagando por los alrededores. Mientras sollozaba, preguntó en voz alta quién estaba hablando de él a sus espaldas. Días después, Carl ya podía ver las torres de defensa más fuertes de la ciudad de Gordon. Entonces, Hugh le advirtió a Carl que tuviera cuidado con los muchos nobles de la ciudad. Mientras Hugh hablaba, Carl lo veía como un traidor de su familia y planeaba encargarse de todo por sí mismo. Aún así, Hugh prometió encargarse de la academia, hacer que Diana fuera la criada de Carl para que pudieran estar juntos y alojar a sus guardias para combatir a los bandidos. Al escuchar sobre bandidos en los alrededores, Carl rápidamente vio una oportunidad. Sin embargo, Hugh dijo que los bandidos eran subordinados de nobles y cuando Carl decidió enfrentarlos, él preguntó por Ana. En respuesta, Carl pidió que la enviaran a la escuela de magia de la Academia Imperial. Cuando Carl se fue, Gloria le preguntó a su hermano cuál era el plan, y él dijo que primero acomodarían a los hombres de Carl en la mansión. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Carl estaba frente a un escondite secreto de bandidos. Entonces recordó que Angela había dicho que ahora tenía 7 años y que estaba secretamente prisionera allí, pero él sabía que su padre, Chris, la estaba buscando desesperadamente. Por lo tanto, salvar a Angela podría darle una oportunidad de convertirse en discípulo de Chris. Con eso en mente, Carl activó su armadura de dragón. Cerca de allí, algunos bandidos estaban entrenando. De repente, su entrenador sintió que algo se acercaba, pero ya era demasiado tarde. Sus cuellos fueron cortados rápidamente. Esto se debió a que Carl usó el destello de sangre para derrotarlos al instante. Luego, avanzó contra los bandidos restantes usando su segunda habilidad. Al liberar la serpiente de sangre, permitió que atacara y matara uno por uno. En ese momento, el jefe de los bandidos, llamado Plum, apareció y corrió hacia Carl. Sin embargo, Carl bloqueó la espada de Plum con la suya. Luego, saltó al aire y lanzó un poderoso corte de sombra de sangre. Al darse cuenta de que era magia de sangre, Plum identificó a Carl como un Cooper e intentó hablar con él, pero Carl no tuvo piedad y le cortó el cuello. Usando la sangre de Plum, Carl creó clones de sangre. Los clones persiguieron a los bandidos mientras Carl ya no se interesaba en la pelea. De repente, apareció Mu. Entonces Carl le preguntó si había encontrado el lugar y Mu asintió, así que le ordenó que lo guiara. Al llegar, Carl empezó a manipular una roca. Pronto, se reveló una entrada secreta a una cueva. Sin perder tiempo, bajó las escaleras. Pronto encontró a una niña y confesó que la llevaría con su padre para que aprendiera habilidades con la espada, ya que recordaba su habilidad para detectar mentiras. Al escuchar eso, Angela dijo que él estaba diciendo la verdad y aceptó ir con él. Comenzaron a subir de nuevo a la superficie, pero Carl se dio cuenta rápidamente de que la huida no sería fácil. Esto se debía a que un monstruo esqueleto estaba en su camino. Entonces le advirtió a Angela que solo podría bloquear un ataque y que, en ese momento, ella debía
debía correr. Ese esqueleto, ese gigante rivalizaba en fuerza con el santo de la espada. Entonces, Karl le avisó al dragón que estaban arriesgando sus vidas. Después de equiparse con su armadura, le pidió a Ángela que se preparara. En respuesta, ella le aseguró que ya estaba lista. Tras respirar hondo, él se lanzó contra el esqueleto. El esqueleto intentó atraparlo, pero él logró bloquear el ataque y gritó para que Ángela corriera. Ángela obedeció rápidamente y salió corriendo. Cuando la armadura de Karl empezó a agrietarse, decidió intentar un último movimiento. Gritó, liberar, y lanzó una poderosa onda de choque, usando la armadura como último recurso. Después de eso, declaró que ningún coloso esquelético impediría su venganza. Al ver que Ángela huía, planeaba sacarla de allí de inmediato, pero el esqueleto volvió su atención hacia ella y lanzó un ataque explosivo. Por suerte, Mii logró atrapar a Ángela en el aire. Sin embargo, no pudo sostenerla y terminó dejándola caer. Por fortuna, Karl la atrapó en el aire y siguió corriendo para escapar del ataque que se acercaba. Cerca de la puerta, Karl vio un sello bloqueando la salida y supo que necesitaba destruir el núcleo para poder escapar. Sin embargo, no tenía tiempo para analizar la formación en detalle y localizar el núcleo. De repente, Ángela preguntó si el núcleo estaba en una zona restringida y Karl lo confirmó. Entonces, Ángela señaló uno de los 3 lugares prohibidos y se dirigieron hacia allí. En el camino, Karl supuso que la lentitud del esqueleto lo limitaba a disparar su cañón desde lejos. Aún así, un solo rasguño de ese monstruo podría herirlo gravemente sin la armadura. Al llegar al cuarto, Karl vio que estaba reforzado con magia defensiva, pero probablemente no resistiría mucho tiempo. De repente, Ángela dijo que el arco cercano parecía estar llamándola. Entonces Karl se acercó y Ángela logró tomar el arco. Cuando él le preguntó si era la bendición de Self, ella lo confirmó. Después de eso, ella le dijo que el segundo lugar estaba justo adelante, pero el esqueleto seguía persiguiéndolos. Cuando llegaron, vieron una extraña esfera brillante dentro de la sala. Al verla, Karl se quedó impactado. Se dio cuenta de que el mago había preparado al esqueleto para la autodestrucción. Así, advirtió a Ángela que tal vez perdería el control y que ella necesitaba protegerse. Ella estuvo de acuerdo. Con eso, Karl activó la cuarta habilidad de la herencia de la esgrima. Gritó las palabras, tormenta de baño de sangre, y entonces la esfera brillante conectada al esqueleto explotó, pero enseguida el demonio agarró sus manos y lo reclamó como suyo, dejando a Ángela confundida.